Muchas personas no dedican un tiempo especial para el estudio de la palabra de Dios ni consideran importante la Biblia, porque ellos creen de que la Biblia no tiene ningún valor moral, espiritual ni normativo sobre la vida de todos aquellos que habitamos en este planeta. En el estudio de hoy titulado Un libro inspirado por Dios, estaremos analizando algunas evidencias del proceso de inspiración de las Sagradas Escrituras, como también la relevancia que ésta tiene para la vida del cristiano. La primera pregunta que vamos a responder a través de este breve estudio es la siguiente: ¿de quién fue la iniciativa de escribir la Biblia? Hay personas que creen de que fue simplemente un ser humano el que escribió cada uno de esos libros de la Sagrada Escritura. Otras personas pues no le toman tanta importancia porque consideran que todos esos escritos ya no se aplican a nuestra actualidad y que están muy desfasados, son muy antiguos y que fueron solamente para un determinado pueblo en la antigüedad. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 al versículo 21. Se nos dice ahí de la siguiente manera: pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estimados amigos, la palabra que emplea Pedro para decir inspirado en el texto original es la palabra griega theoneutos, que significa soplado por Dios. Podríamos asociar entonces la imagen con un barco de vela que es llevado de un lugar a otro gracias al viento. Esta comparación nos permite entender que Dios es el agente de inspiración, pero que el escritor inspirado no es un instrumento pasivo. La mente y voluntad divina se combinan con la mente y voluntad humanas en el proceso de la inspiración de las Sagradas Escrituras, para que las declaraciones de los hombres se conviertan en palabra de Dios. En segundo lugar, analizaremos la siguiente pregunta: ¿qué indicios tenemos para creer que Dios inspiró las Sagradas Escrituras? Veamos primeramente el testimonio de los propios autores de la Sagrada Escritura. Cuando Dios quería comunicar un mensaje especial a su pueblo en el pasado, escogía diferentes profetas, los llamaba a ese sagrado ministerio. Y entonces el profeta Isaías fue uno de ellos que vivió en aquella época, y entonces él relata en Isaías capítulo 30, versículo 8 de la siguiente manera: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla en presencia de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Estimados amigos, en el Nuevo Testamento encontramos también cómo el apóstol Pablo recibió esa revelación de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículo 12 nos dice de la siguiente manera: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Nosotros hemos conocido el Evangelio gracias al poder, la gracia, el amor de nuestro Dios. Y ese tipo de revelación que Dios nos ha dado, no solamente a través de Jesucristo, sino también por medio de la naturaleza, sino también a través de toda la Sagrada Escritura. Las profecías del Antiguo Testamento que hablaban acerca de Jesucristo también tuvieron su cumplimiento. Por otro lado, encontramos un mensaje coherente, y esa coherencia del mensaje de la palabra de Dios es algo que indica que la Biblia es inspirada por Dios mismo. Podemos pensar en el hecho de que la Biblia se escribió en un periodo de aproximadamente 1600 años. Los autores son de lo más variado. Entre ellos encontramos pastores, encontramos sacerdotes, artesanos, pescadores e incluso algún médico. Sin embargo, la palabra de Dios se presenta coherentemente y mostrando la unidad de su mensaje. La misma temática que, por ejemplo, encontramos de un tema determinado en el Antiguo Testamento no se contradice con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Por otro lado, estimados amigos, parte de la evidencia de que la Biblia es inspirada por Dios es la perfección de sus normas y enseñanzas. Cuando vamos a la misma Sagrada Escritura a través de Salmos 19, versículos 7 al 9, podemos leer las siguientes palabras: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Tu siervo es, además, amonestado con ellos, en guardarlos hay gran recompensa.
Por algo el Señor Jesucristo también nos enseñó que si lo amamos, guardaremos también sus mandamientos. Estimados amigos, no podemos olvidar y dejar a un lado la veracidad histórica de las declaraciones de la palabra de Dios como parte de que la Biblia es un libro inspirado por Dios mismo. Hay muchas evidencias de la veracidad histórica de la Biblia. Por ejemplo, la biblioteca de Ebla. Las tablillas halladas en Ebla, al norte de Siria, demuestran que los nombres de los patriarcas eran comunes en torno al año 2300 a.C. Las costumbres de los patriarcas que se relatan en el texto del Génesis se hallan reflejadas en las tablillas encontradas en las bibliotecas de Nuzi o de Mari. Otro ejemplo tiene que ver con los hititas. Durante mucho tiempo solo eran mencionados por la Biblia hasta que en Bogaskoy, Turquía, se descubrieron sus restos e incluso multitud de archivos. Muchos de sus textos legales son de un estilo literario semejante a algunas partes del Pentateuco. Por otro lado, tenemos en la Biblia un valor científico de sus declaraciones. La Biblia nos muestra que la tierra cuelga sobre la nada. Por ejemplo, Job capítulo 26, versículo 7, dice de la siguiente manera: Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Luego también tenemos otras declaraciones que nos hablan acerca del peso del aire. Job capítulo 28, versículo 25, dice de la siguiente manera: al darle peso al viento y fijar la medida de las aguas. Si bien la Biblia no es un libro científico en el sentido actual de la palabra, sí que refleja verdades que han sido ratificadas por la ciencia. En ocasiones incluso debemos comprender la realidad del conocimiento de su época. Por ejemplo, tanto en Levíticos capítulo 11, versículo 6, como en Deuteronomio capítulo 14, versículo 7, se considera a la liebre como un rumiante. A la luz de la clasificación biológica actual que nosotros encontramos, podríamos entonces considerar que no lo sería, pero los hebreos consideraban la secotrofia, ingerir las heces blandas, como un acto de rumiar. Por esa razón se clasifican a las liebres como rumiantes. Ahora, por otro lado, pensar en la inspiración de las Sagradas Escrituras como inspiradas por Dios, podemos pensar también en el hecho del cumplimiento de las profecías. Es fascinante la precisión de las profecías mesiánicas. Por ejemplo, Miqueas profetizó el lugar del nacimiento de Jesús 700 años antes de que ocurriera. Y dice Miqueas capítulo 5, versículo 2 de la siguiente manera: pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Ahora, Mateo capítulo 2, versículo 1, nos confirma esa misma profecía. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios. Pero por otro lado, estimados amigos, una de esas poderosas evidencias de que la Biblia no es cualquier libro, sino que se trata de un libro inspirado por Dios, es su poder para transformarnos. Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo declaró de la siguiente manera: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Ahora, nosotros encontraremos que tantas personas que han centrado su vida en el estudio de la palabra de Dios han logrado experimentar diferentes cambios en su vida familiar, cambios en su trabajo, en sus relaciones personales, cambios en su estilo de vida. Es decir, la palabra de Dios tiene un gran poder transformador en la vida del ser humano. Tantas personas han logrado abandonar tantos vicios, han logrado salir de la drogadicción, por causa de la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios nos edifica, que Salmo 119, versículo 9 también nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Estimados amigos, hay otras evidencias que podemos considerar también de la inspiración de las Sagradas Escrituras, y es su conservación y difusión, a pesar de haber sido perseguida durante años atrás por un buen periodo determinado de tiempo. Pero Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 al 25 nos declara de la siguiente manera: pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.
La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Estas son las evidencias, estimados amigos, que tenemos en la misma palabra de Dios de que no se trata de cualquier libro, es un libro divinamente inspirado. Pero ahora muchas personas se preguntan, bueno, ¿cuánto de lo que encontramos en la Biblia es realmente inspirado? Veamos lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que, estimados amigos, considerando todo eso y lo que ya hemos aprendido a través de este estudio, podemos ver entonces la validez y la autoridad que tiene la palabra de Dios para todos aquellos que amamos a Dios, que nos preparamos para el reino de los cielos. Podemos leer aquellas palabras que también aparecen como parte del libro del profeta Isaías en Isaías 40, versículo 8. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Que Dios el Señor pueda grabar esas palabras, pueda grabar sus mandamientos también en las tablas de nuestro corazón. Es un gran privilegio. Dediquemos ese tiempo especial para estudiar, para escudriñar más la palabra de Dios, recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que Dios te bendiga.